Buenas tardes a todos, un saludo, gracias por estar acá y hoy tenemos la gran oportunidad y el privilegio de tener con nosotros a Julio Gamarchi, el head coach, el manager de la selección masculina de Argentina, que como muchos sabemos han salido campeones del mundo en el último torneo jugado en la República Checa y bueno, queríamos conversar con él para que nos cuente un poquito cómo ha sido todo este proceso al frente de la selección argentina, cómo se ha vivido todo esto, algo que realmente también, como hemos hablado en otras ocasiones, hemos tenido cerca nuestro porque en el trabajo mío específicamente con el equipo nacional femenino hemos hablado mucho del proyecto argentino por razón de tener a Sebastián Repassuti con nosotros y bueno, muchas de las cosas que hablemos hoy a gente aquí le va a sonar. Primero que nada, Julio, muy buenas tardes y muchas gracias por acceder a nuestra propuesta para que estuvieras con nosotros. Bien, no, es un placer, al contrario. Eh, Agradecido soy yo que están tomándose el tiempo para escucharnos hablar de nuestra pasión. Así que es un placer llegar a ustedes. Perfecto, entonces un poco explicar a todos los que están que aunque esto se haya promocionado como una webinar y tal, no va a ser la típica webinar centrada en una cuestión técnica determinada, sino que queremos aprovecharlo precisamente para hablar de todo lo que ha sido el proyecto de la selección argentina y en general hablar de softball. Julio es una persona que quienes los amigos mutuos que tenemos, amigos en común que tenemos, siempre me han dicho que es una persona con la cual es un placer hablar de softball y que le encanta hablar de softball, así que es una oportunidad que debemos aprovechar en este sentido y por lo tanto en cada aspecto, cada cuestión, todo el que considere que hay algo interesante, pues no sé, va marcando lo de levantar la mano y Laura que lo vaya moderando, Laura me interrumpe, lo que sea, y va Vale. dando para que la gente pueda preguntar, comentar. No pasa nada por irnos de una cosa a otra porque es lo interesante al hablar de software. Entonces, bueno, para empezar, Julio, nos gustaría que nos explicaras un poco a la gente acá que te conoce menos tu, tu trayectoria como jugador. Tú has sido uno de los grandes jugadores en la historia de la selección argentina y bueno, que nos contaras un poquito sobre cómo fue todo tu historial como jugador. Bien, yo inicié desde muy chico. Yo vivo en una ciudad en Paraná, que es una ciudad donde mayor auge ha tenido nuestro deporte en Argentina. Eh, y comencé desde muy chico en la escuela. ¿Hecho algo más el niño? 7, 8 años jugábamos en el patio de la escuela antes de ingresar a clase. Jugábamos algo como lo que es hoy el softball, béisbol 5, ¿no? No teníamos bate, no había lanzador, tirábamos una pelota al aire de trapo, le pegábamos con la mano y bueno, todo lo demás era igual. Corríamos las bases y lo más divertido era que no era que había que tocar a alguien, había que tirarle con la bola directo. Claro. Así que eso era más divertido porque le podías dar un buen bolazo a alguien en el lomo mientras iba corriendo entre bases. Pero bueno, ahí empezó todo. Después pasé al club y empecé a jugar softball federado a los 10, 11 años, conjuntamente con otras actividades como hacen todos los chicos, todos los niños. Bueno, una cosa se fue dando a otra y encontré mi lugar ahí. Empecé a jugar cada vez me gustaba más, hasta que, bueno, llegó un entrenador cubano a Argentina en el año 91, ¿sí? 1991, yo tenía 17, y bueno, fue como fue como un gurú para nosotros, él. Organizó por primera vez metodológicamente los entrenamientos y demás, y daba entrenamientos libres y abiertos, ¿sí? Todos los días lo habían contratado para que entrenara el equipo nacional o que iba a jugar los Juegos Panamericanos de Cuba, pero él daba un entrenamiento diario a la siesta, ¿no? Que decimos nosotros, entre la 1:30 y las 3:30, era libre, era abierto para todo aquel que quisiera participar. Nosotros con mis amigos no nos perdíamos ni uno. Y se ve que algo vio, y fue él el que me dio la oportunidad por primera vez de participar de un equipo nacional. Así que yo todavía no jugaba en mi equipo en primera división, y él me convocó como un prospecto para el equipo nacional.
tal fue la influencia y el deseo y demás, que finalmente quedo en el equipo y voy a los Juegos Panamericanos en Cuba, que es mi primera, digamos, participación oficial. Para nosotros los Juegos Panamericanos son muy importantes porque es la competencia continental que iguala a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en América es realmente muy relevante. Y bueno, a partir de ahí estuve en el equipo prácticamente en forma ininterrumpida hasta el año 2009. Yo jugaba de receptor, jugué toda la vida prácticamente solamente de receptor. Fui capitán muchos años del equipo nacional. Y bueno, luego vino el retiro, lógico, 34, 35, ya era suficiente en el 2009. Y en diciembre del 2009 me convoca el entrenador, el manager general del equipo juvenil, es decir, hasta 19 años, para ser su entrenador principal en un nuevo proceso que al fin y al cabo marcaría el comienzo del salto final que dio el softball argentino a nivel mundial. Ese proceso comenzó en el 2010, en enero de 2010, y se enfocó a preparar equipos juveniles con la misma seriedad y con el mismo proceso que encaran aquellos deportes olímpicos que ya están desarrollados. Entonces, se copió el modelo nuestro argentino de vóley, que habían logrado podio a nivel mundial, juveniles, y se adaptó a softball y se comenzó a trabajar así. Y bueno, luego de casi 3 años, porque el campeonato fue en noviembre de 2012, logramos por primera vez obtener un campeonato mundial en juveniles. Al campeonato siguiente, que fue en el 2014, ya continuaba con ese proceso como manager, y logramos repetir. O sea que luego de ganar en el 12, se repitió en el 14, y bueno, y ahí, ya una vez que repetí en el 14, dije, bueno, ya está, ya agoté mi capacidad en este equipo, ya y prosiguió el cuerpo técnico que estaba conmigo trabajando. Hasta que, bueno, ahí estuve libre, estuve descansando hasta marzo del año siguiente, 2015, que me convocaron nuevamente para ser manager, pero ya esta vez del equipo mayor, y diagramamos un programa desde el 15, que teníamos prácticamente encima los Juegos Panamericanos de Toronto. Armamos un programa para obtener una buena posición en Toronto, en lo que se podía, porque fue nombrado, digamos, el cuerpo técnico en marzo, abril, los Juegos eran en julio. Pero el proyecto estaba enfocado nuevamente a 4 años, ¿sí? A los Juegos de Lima en el 2019. Perdona, bueno, que prácticamente la transición de tu condición de entrenador de jugador a entrenador, pues fue un proceso como muy rápido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y fue sencillo para ti? ¿Fue complicado pasar de esa condición de jugador a entrenador o fue algo natural? Yo tengo como una condición bastante innata acerca de la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, no te diría de liderazgo, pero sí no tengo ningún problema en tomar decisiones, ¿sí? Cuando debo hacerlo, y eso fue una cuestión que me caracterizó toda la vida, ¿sí? No, soy, ¿cómo te podría decir? Cuando tengo un objetivo fijado adelante, nunca me ha costado tomar decisiones difíciles en pos de ese objetivo. Entonces, yo durante mi carrera como jugador siempre tuve un protagonismo muy fuerte dentro del equipo, precisamente por la pasión que tenía y demás. Entonces ya ejercía ahí una cierta influencia sobre mis compañeros, que en realidad es la misma influencia que tiene cualquier jugador dentro de un equipo que entrena a tope, como dicen ustedes, todo el día. Y yo lo hacía porque era mi pasión, digamos, lo que más me gustaba hacer. Entonces la transición hacia el puesto de entrenador
fue bastante sencillo desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese lugar. Ahora, cuando uno empieza, uno ignora un montón de situaciones que son muy difíciles y que las va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces uno mira para atrás y dice, bueno, qué entrenador flojo debo haber sido yo en esa época, sabiendo todo lo que hoy sé que me falta para ser cada vez mejor, ¿no? Claro. O mejorar cada día más. También hay un poco de simbolismo, si se quiere, en tu salida de jugador del equipo nacional, porque creo, si no me equivoco, que quien te sustituye, digamos, es Bruno Motroni, que Claro. casualmente ahora mismo es una figura que ocupa en el equipo nacional actual posiblemente la posición que ocupaste tú en aquel entonces, no solo como catcher, sino también como capitán y todo Sí, eso. exactamente la misma. Sí, sí. Sí, sí, yo jugué con Bruno desde el año 2000, creo que 5 o 2004, no, 2005 hasta el 2009. ¿Sí? Y él me reemplazó ya en el 2009, el último año que en el Campeonato Mundial, él ya era receptor y yo era bateador designado. Así que él ya en ese momento ya había desarrollado mejores habilidades que yo para reemplazarme en la defensa en el Campeonato Mundial. Así que la transición para que él ocupara ese lugar fue estupenda, porque realmente cuando yo me fui, él ya era el jugador que el equipo necesitaba para reemplazarme. Y eso es una de las cosas que aspiro yo cuando me vaya de la dirección técnica, que quien sea quien le toque, no le falte nada, no tenga que aprender demasiado como para reemplazarme a mí y mejorar lo que yo pude haber hecho. Bueno, entonces cuando nos hayamos quedado en los Juegos Panamericanos, en que ya ha sacado un resultado con el equipo juvenil, obviamente cuando hay un resultado juvenil ya, ¿por qué no va a pensar uno en que ese resultado se puede trasladar a la categoría superior? Pero también es innegable que las categorías superiores son otro cantar, digamos, que ya se habla de palabras mayores. ¿Qué situación te encontraste ahí cuando llegaste? ¿Cómo viste? Y a partir de lo que viste, ¿qué proyecto te trazaste? Bueno, mirá, nosotros en realidad cuando encaramos el proyecto juvenil, lo que pretendíamos y lo que sigo pretendiendo yo es, digamos, cuál sería mi ideal, mi sueño en todo esto, era cambiar el paradigma de nuestro deporte, ¿sí? Es decir, dejar de ser un deporte dominguero, un deporte donde se va y se entrena 1 o 2 veces por semana, entre amigos, para pasarla bien y divertirse, y después prepararse para jugar el domingo o el sábado, o un torneo de fin de semana, o un campeonato nacional, pero sin una estructura mental preparada para cambiar tu forma de vida y adaptarla a un deporte de élite. Como muchísimos deportes de élite lo hacen desde hace muchos años. En nuestro país y en general en el mundo, sobre todo en la rama masculina, no me animo a aventurarme en la rama femenina porque tuve un paso muy breve por la rama femenina como entrenador cuando era jugador y no podría profundizar sin equivocarme. Pero en la rama masculina siempre estuvimos como un deporte que quedó a mitad de camino, ¿sí? Que nunca se desarrolló verdaderamente hacia el alto rendimiento. Entonces, nosotros lo que planteamos en los procesos juveniles era un entrenamiento que parecía espartano por la exigencia que tenía, pero que en realidad no era otra cosa más que un entrenamiento de un equipo que pretendía tener chances de ser campeón mundial, ¿no? ¿Con esto de qué estoy hablando? El entrenamiento era físico y técnico. Los muchachos entrenaban doble turno, de lunes a viernes, y muchos fines de semana estaban concentrados con el equipo. O sea, ellos iban a su escuela, a su colegio, eran todos estudiantes de escuela secundaria, o sea que tenían en una franja etaria entre los 15 y los 17 hasta llegar a los 16 y 19, 17 y 19, que son más o menos la edad de los jugadores que quedan en el equipo, y entrenaban de lunes a viernes, y en muchas ocasiones el entrenamiento seguía sábado y domingo, tomándose descanso el lunes, pero se entrenaba físico, luego se descansaba y se entrenaba técnico, o viceversa, dependiendo el momento de la planificación. Ese doble turno era algo inédito para nosotros y era una propuesta que cambiaba totalmente la forma
en que el deporte actuaba en la vida de los jugadores. Ya dejó de ser un pasatiempo para ser una prioridad. Entonces, eso que fuimos construyendo era un cambio cultural más que un cambio deportivo. Y la lógica era que una vez que termináramos de trabajar con el primer equipo juvenil y el segundo, esos jugadores empezaran a ingresar en el equipo mayor, por performance, ¿no? Porque estaban sometidos a un entrenamiento mucho mayor. Se fue dando eso, pero cuando llegué en el primer proceso, en la primera parte del proceso de mayores, la mayoría de los jugadores era del proceso anterior, no habían estado en juveniles. Y ya un tercio, sí, de los jugadores que habían trabajado conmigo ya ingresaban digamos, pero para protagonizar, digamos. Ya había jugadores que ya eran titulares en el equipo. Entonces, esa amalgama produjo, en principio, lógicamente, los conflictos propios de dos sistemas que trabajaban en forma distinta, si bien los jugadores nunca resistieron la propuesta, porque cuando eso es lo bueno para un entrenador de ganar, es mucho más fácil, pasa de ser un loco a un genio, ¿no? Antes era el maldito loco ese que nos hace entrenar todo el día, que se cree que nosotros vamos a vivir para esto, y una vez que uno gana dice, qué genio, cómo tenía razón este tipo, un visionario, ¿no? Y es el mismo tipo que en realidad tuvo la suerte y encontró el momento justo para ganar, pero bueno, se soluciona todo. Acá quienes son entrenadores lo entienden. Una vez que uno consigue esos resultados, empieza a tener un convencimiento mucho mayor su prédica. Y ahí fue que empezaron los primeros problemas, con Juan Potolicchio, por ejemplo, uno de los lanzadores que venía siendo de los topes. Siempre, digamos, tuvimos un entredicho con otro, pero nunca, y en esto quiero que quede bien claro, nunca nadie, salvo una excepción, nunca nadie puso a su persona por encima del equipo. Eso yo no lo tuve que trabajar. Los jugadores mayores ya lo tenían en su ADN. El equipo era más importante que ellos. Y cuando uno no tiene que trabajar eso, es todo mucho más sencillo, ¿no? Sin duda. Cuando está la generosidad de por medio, es más sencillo, a pesar de que todo jugador tiene su ego. Y es bueno que lo tenga, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, entiendo que, pues, claro, cuando llegan los chicos juveniles que vienen contigo, pues con esos, perfecto, para eso ya eras el genio. Para los que ya estaban, pues igual, eso un poco te lo tienes que, digamos, trabajar e intentar ganarlo también. Y eso igual a veces lleva a decisiones difíciles. ¿Hubo alguna decisión difícil que tuviste que tomar que significó excluir a algún jugador importante o tomar alguna decisión drástica en ese sentido? Sí, la primera decisión difícil que siempre uno cuando hay un proceso de selección de jugadores para el equipo final, siempre es complicado. Y nosotros en el cuerpo técnico debatimos mucho en función precisamente de la función que cumple el jugador y no del nombre que tiene, ¿no? ¿Cuál es la función que va a cumplir dentro del equipo? Porque muchas veces hay jugadores que son muy destacados, pero que tienen más de un jugador en su función y no es lo mismo tenerlos en la banca que tenerlos en la cancha, ¿no? Y ese jugador en la banca tiene una actitud mala que no le permite a él sobre todo, superarlo. Y cuando va y le toca entrar a la cancha, ¿sí? Desde el banco, ya tiene una predisposición mala y por lo general fracasa, ¿no? Yo no lo digo como una crítica, lo digo como un sufrimiento que tiene ese jugador, ¿no? Porque la verdad está en el equipo y sufre. Sí. No disfruta, que es. Después todo sigue siendo un juego esto, ¿no? Y el caso emblemático fue el de Lucas Mata, que es el lanzador que mayor talento que tiene y que ha dado el softball argentino, con mayor talento, ¿sí? Es una parte del jugador. Con él venía de una recuperación y ponerse en forma y bueno, tuvimos una gira previa a los Juegos Panamericanos y la verdad que su rendimiento no fue bueno, pero confiábamos que la proyección de él iba a ser muy buena para los Juegos Panamericanos, que eran
una semana, eran 10 días después del campeonato mundial, ¿sí? El campeonato mundial. Pero que no llegaba al campeonato mundial. Y entonces, como se reducían los planteles de 17 a 15, tuvimos que tomar la decisión de proponerle que estuvieran en los Juegos, pero no en el Mundial. ¿Sí? Porque la proyección de su rendimiento iba a ser buena en los Juegos. Y bueno, y él, sinceramente, me dijo, no, mira, yo prefiero jugar el Mundial y no los Juegos Panamericanos. ¿Sí? Es una preferencia mía, porque los Juegos para mí son un torneo continental, yo me gusta más, o prefiero, o mi ambición está en el Mundial. Y luego de mucho debate con el cuerpo técnico decimos que no, que al Mundial no iba a llegar con la performance por lo menos proyectada que nosotros creíamos. Si vos me decís esa decisión fue acertada, no sé, porque sería contrafáctico. No sé cómo hubiese jugado en el Mundial. Quizás hubiese jugado muy bien y la verdad, la decisión no fue la acertada. Pero como te dije anteriormente, lo que nunca me pesó fue tomar decisiones, sabiendo que muchas veces de esas decisiones van a salir mis propios errores, asumiéndolo, ¿no? Exacto, es difícil decir si fue acertada, si no fue acertada, pero lo que sí es indiscutible es que fue una decisión valiente y una decisión tomada sobre la base de una convicción. Eso está claro porque no era una decisión cualquiera, obviamente tratándose de la persona de quien se trataba. Juegos Panamericanos de 2015, ¿qué resultados sacan ustedes en esos juegos? Medalla de bronce. Medalla de bronce. Sí. Y luego en el Mundial del 17 sacan cuarto puesto, puede ser, ¿verdad? Exacto, cuarto puesto en el Mundial 17, repetimos el cuarto puesto del 2013, en donde estaba dirigiendo otro entrenador, Eduardo Sabaté. O sea que igualamos a mitad de camino, a mitad del proceso, a los 2 años de haber trabajado, igualamos con un plantel renovado, igualamos esa posición. Vale, en todos estos años, en este proceso, creo que también hay un tema que los que lo vemos de fuera pensamos que es importante y quisiera saber qué tú piensas al respecto. Hay una proyección cada vez mayor de jugadores argentinos que se van a jugar a los Estados Unidos y que van a jugar un softball de mucha calidad ahí, que al principio quizás, no sé, Lucas Mata probablemente fue el que abrió el camino, pero ya a día de hoy no sé cuántos argentinos puede haber en Estados Unidos, pero vamos, son un montón los que hay jugando. Muchas veces sí. Yo soy bastante aficionado, voy a mirar y hay muchos que no conozco y conozco a bastantes jugadores, pero hay muchos que no sé ni quiénes son. Le pregunto a Seba, ¿quién es? No, un chaval nuevo, ¿qué tal? Entonces, ¿qué importancia tú crees que ha tenido en todo este proceso el hecho de que cada vez más jugadores argentinos vayan a jugar al máximo nivel de calidad mundial? Mirá, una cuestión pintoresca. El primer argentino que jugó en Estados Unidos fue Oscar Bolzán, que el año pasado ingresó en el Salón de la Fama. Él estuvo en los 80. No recuerdo si fue entre el 80 y el 84. Estuvo jugando en California. Y luego vino Roberto Valer, que conjuntamente conmigo en el 95 dimos ese otro salto y yo estuve en 95-96 y él ya se quedó, y ahí ya empezó a cada vez ser más la cantidad de argentinos, hasta el año pasado que eran más de 50. Eso le da la posibilidad, sobre todo a nosotros, que estamos en el hemisferio sur, nuestra temporada comienza en septiembre, fines de septiembre, y termina en mayo. Entonces, una vez que termina, nuestros jugadores preparan sus valijas y se van para el hemisferio norte a competir desde junio, julio y agosto, y luego a veces cruzan el Atlántico y van para Europa a terminar de jugar en agosto, septiembre, allá el torneo. Sí. Por tanto, después vienen acá, desempacan sus cosas y empiezan nuevamente la temporada. O sea, tienen como los futbolistas, ¿sí? Tienen todo el año competencia. Entonces, nosotros nos concentramos más en el entrenamiento físico, técnico, y ciertamente en la parte final del proceso, en la parte de estrategia, ¿sí? Táctica y estrategia, pero no nos tenemos que preocupar por la competencia, que quizás es un talón de Aquiles para el softball español, que podrían entrenar mucho, pero si ese entrenamiento no va acompañado de buena competencia,
uno siempre queda a mitad de camino. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema en Estados Unidos o en Japón? Y compiten mucho. Poco tiempo, porque es un lapso no muy largo, pero compiten mucho, no solo entrenan mucho. Y para tener un buen rendimiento tenés que tener esas cosas. Por lo tanto, el hecho de que nuestros jugadores en el EMIF vayan al verano boreal, ¿sí? Y sigan compitiendo en el mejor nivel, algunos en un nivel menor, de acuerdo a su propio nivel. No digo que los 50 sean jugadores de elite, pero sí vienen enriquecidos de una competencia en el extranjero, además de su cuestión, su experiencia de vida, enriquecen mucho más sus equipos cuando llegan a Argentina y la competencia en Argentina se pone verdaderamente mucho mejor. Entonces es un círculo virtuoso para nosotros y es fundamental. Exacto, te lo pregunto porque es una de las cuestiones que nosotros tratamos de inculcar acá en España, buscar la posibilidad de que nuestras chicas cada vez salgan más a jugar al extranjero, porque creemos que es la vía para poder desarrollar. Efectivamente, como tú dices, tenemos un gran déficit de partidos. Nuestra competición, por ejemplo, en España es de 20 y pocos partidos en el año. Eso no llega para nada. Necesitamos que la gente vaya a jugar, jueguen más partidos y jueguen sobre todo que jueguen más partidos de nivel. Yo creo que sin esto es difícil. Por eso busco los puntos de comparación siempre de lo que tú me hablas y lo que tenemos acá. Como mismo antes has dicho una cosa que para mí ha sido clave y muchas jugadoras la hayan oído cuando hablaste del tema de convertir un deporte dominguero y de un poco de colegueo y de amigos en un deporte de élite y en un deporte con aspiraciones de campeón. Y ahí, ahí digo yo, ¿no? Y eso le interpelo, veo que hay muchas damas acá en el grupo de jugadoras, o quizá alguna entrenadora. Ahí tiene mucho que ver el objetivo, la inspiración, cuál es el motor que me lleva para adelante. En nuestro caso sería la zanahoria, el burro, ¿no? En mi caso. Pero en el caso de la jugadora, ¿cuál es el motor? ¿Qué te lleva a vos a dejar de hacer otras cosas para estar en la cancha? En uno es simplemente el placer de estar en la cancha. Para mí era simplemente eso. Yo no necesitaba otra cosa, porque para mí jugar era y sigue siendo el mayor placer que yo tengo, de tener los pies sucios de la tierra de la cancha. Pero para otras personas necesitan sí o sí, o para mí, yo me pongo, cuando yo tengo objetivos que no tienen que ver con el softball, siempre tengo que tener algo que me motive, que me lleve, ¿no? Quizás ahí está una de las claves, empezar a buscar objetivos comunes, no solamente propuestos por el técnico, sino objetivos comunes, puestos entre todos, que eso fue parte del final de nuestro proceso, ¿no? El que todos compartamos y que hayamos elaborado entre todos qué es lo que realmente nosotros queremos y por qué estamos dispuestos a dar lo que vamos a dar para ir hacia adelante. Independientemente de cómo salga, puede salir bien o puede salir mal, no importa. Lo importante es el proceso, no el resultado, ¿no? El camino. En ese punto, te cuento que Sebastián, desde que empezó a trabajar conmigo en el staff y tal, enseguida me habló, porque acá en España siempre hablamos selección nacional, la selección española, la selección nacional, tal, y Seba enseguida me dijo, vamos a cambiar eso y vamos a hablar de equipo nacional. Y vamos a transmitir una idea que nosotros hemos trabajado, qué tal, de que si hablamos de una selección, pues la gente se cree que, bueno, son simplemente hemos seleccionado por un programa informático los mejores jugadores, con mejores estadísticas o tal. Sin embargo, si hablamos de equipo, hablamos de un proyecto, de una idea que se construye entre todos y en la que a lo mejor no están los 17 mejores jugadores, sino que están los 17 que pueden ofrecer cada una de las cosas que el equipo necesita en cada momento de un partido o un campeonato. Sí, pero eso tiene que ver también con la siguiente diferenciación. Hay deportes que está bien llamado selección, porque no, como en el fútbol, porque no les queda otra que simplemente reunir a los jugadores más compatibles, tenerlos 1 o 2 semanas, o con suerte 3, previas a un torneo, y de ahí partir y nada más. Y plantearle una situación, y bueno, y allá vamos, ¿no? No hay una construcción real de equipo ahí, porque hay una imposibilidad material de hacerlo. Los jugadores tienen sus compromisos con sus clubes, o en un país que sea muy grande y los jugadores estén en distintos lugares y no puedas trabajar vos con ellos durante un tiempo que sea más o menos considerable, que vos puedas construir el equipo. Eso es lo que llaman sobre todo en Nueva Zelanda, es tan importante el team building, ¿no? Y cómo construyen ellos con su cultura, los All Blacks, que en su gran mayoría son jugadores que juegan en la isla, en las islas, ¿no? No son jugadores que están en Europa
que están lejos, ¿no? La mayoría de sus jugadores están allá. Entonces, para ellos, ese concepto que en la segunda parte de nuestro proceso fue muy cultivado por nosotros y luego adaptado, tiene que ver con la formación de un equipo que muchas veces logra sobreponerse a dificultades que una selección no puede. Y no digo que es una decisión del técnico, muchas veces es un condicionamiento, no puede formar un equipo, no puede, entonces tiene que buscar otras alternativas. Pues yo lo que puedo hablar es desde mi experiencia de la construcción del equipo argentino, porque en casi su totalidad los jugadores se concentran o los concentramos en una misma ciudad y trabajan juntos durante la mayor parte del año, hasta que parten a Norteamérica y luego Europa a jugar cada uno por separado. Y sin embargo no es excluyente, porque, por ejemplo, Sebastián, estando acá en Europa, pudo formar parte de ese proceso y trabajar en determinadas circunstancias. Por supuesto, no, por supuesto. Es una cuestión de adaptarse también, porque, como te digo, no es, es dinámico, todos los procesos son dinámicos, ¿sí? Y si hubiésemos tenido más de un Sebastián, si hubiésemos tenido 4 Sebastianes, hubiesen sido parte del equipo seguramente, ¿no? Y hubiesen tenido que acoplarse rápidamente y adaptarse a los ritos que tiene el equipo, que de todas maneras hoy, y tal como está planteada la comunicación en el mundo, así como hoy estamos hablando nosotros de forma directa, y esto era impensado hace 15 años atrás, 10 años atrás, hoy es mucho más sencillo. Compartir un momento, es difícil lograr intimidad en esto, ¿no? De decir, de sentirse uno cerca del otro. Pero no puede haber falta de comunicación. Hoy es mucho más sencillo. Exacto, exacto. Bueno, vamos al Mundial de Praga. Bueno, Argentina llega con todo este trabajo que nos has contado, con un proyecto interesantísimo. Empieza a jugar el campeonato, los partidos salen bien, va avanzando y llegan momentos en que igual un poco ustedes se encuentran de repente con el pasado, ¿no? Te tienes que enfrentar a selecciones como Nueva Zelanda, como Canadá, que en otros momentos han sido, digamos, barreras prácticamente infranqueables para ustedes, y sin embargo ahora las derriban. Incluso para quien ve los partidos desde fuera, le parece que hasta con cierta facilidad, en el buen sentido de la palabra, entiéndeme, de manera diferente, porque Nueva Zelanda se pone por detrás, los pitchers argentinos se descontrolan, dan bases por bolas, el partido se complica, y son capaces de remontar un partido que te parece hasta sencillo cuando lo ves desde fuera. Con Canadá todo lo contrario, a Canadá le caen y cuando Canadá viene a darse cuenta ya no hay nada que hacer. Es como los canadienses, yo los miraba y parecía que estaban como que no se podían creer, que decían esto no puede estar pasando. Exacto, ¿sí? Cuéntanos un poco sobre esos dos partidos desde su punto de vista, diferente como fueron, pero ambos con el denominador común de ser equipos que eran barreras infranqueables hasta entonces. Sí, me voy a tomar el atrevimiento de comentarte uno más. El primer partido que jugamos con Japón lo perdemos, y lo perdemos bien, lo perdemos. Nos hacen muchas carreras, y nos tiran jonrón, Matsuda, y digamos, nos dieron bien, nos ganaron bien. Después con Nueva Zelanda nosotros teníamos una historia, habíamos jugado muchos partidos en los últimos años, desde el 17 a esta parte, y los habíamos vencido en muchas ocasiones. Entonces, con ellos no estaba esa sensación de por ahí de inferioridad que puede tener un equipo cuando pierde muchas veces, o la mayoría de las veces contra el mismo rival, ¿no? Y lo de Canadá es tal cual vos lo dijiste. Lo mismo me hubiese pasado a mí. Canadá venía invicto, venía proyectándose para ser campeón. Si seguía, había ganado Australia y había ganado toda su zona en forma impecable, había pasado cuarto de final sin problema y se encontró de pronto con que en 45 minutos se terminó el juego y no pudieron llegar a la final. Nosotros lo que trabajamos mucho en la última parte del proceso nuestro, es decir, desde que volvimos de la Copa Intercontinental que se hizo en Praga el año anterior, en agosto, y luego jugamos un sudamericano en septiembre, enfocamos mucho en la parte mental del juego. En la parte mental, desde mi opinión, tiene dos aspectos. Y después te vas a dar cuenta por qué te lo relaciono con estos juegos.
tiene dos aspectos. Uno es conocimiento del juego, ¿no? Cómo el jugador conoce y toma decisiones de acuerdo a las variables que le presenta el juego, ¿sí? Variables que se van modificando todo el tiempo. Entonces, el conocimiento del juego es la decisión que esa persona va a tomar a partir de los antecedentes que tiene en el momento. Pero la segunda parte del juego mental es el control de las emociones. Porque muchas veces yo sé lo que tengo que hacer, lo tengo bien claro como te dije, qué es, digamos, qué es lo que tengo que realizar técnica y estratégicamente, ¿sí? Conozco la jugada que tengo que hacer, pero mi estado emocional, no me porque permite. es un momento difícil del juego, me juego una mala pasada y o me dispara la ansiedad o me paraliza el miedo. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos mucho sobre todo en esta segunda parte, porque nuestros jugadores ya habían adquirido un notable conocimiento del juego, pero todavía no dominábamos las emociones. Y entonces empezamos a explorar mucho de eso, mucho de eso. Sobre todo, ahí fue cuando me di cuenta que en realidad el que principalmente no dominaba las emociones era yo mismo. Y si yo no las podía dominar, por más que quisiera, primero iba a tomar malas decisiones, y si no las tomaba, iba a transmitir esa ansiedad, iba a transmitir ese temor, iba a transmitir ese deseo porque las cosas sucedieran más rápido de lo que sucede. Y tanto se trabajó en eso que el juego con Nueva Zelanda, que era un juego muy difícil, porque son un rival muy aguerrido y normalmente saben cerrar los juegos. Son esos equipos, mucho se habla de esto en todos los deportes, de un equipo que va ganando sobre el final del partido que sabe cerrar el juego. Mucho de eso se habló ahora en la serie de Michael Jordan en The Last Dance, ¿sí? El último baile, se habla mucho de eso, de cómo los equipos saben cerrar los juegos, terminarlos. Y Nueva Zelanda siempre tuvo una tradición de saber completar esos juegos. Y sin embargo nosotros tuvimos la seguridad y la paz de que si seguíamos jugando de la manera que habíamos entrenado, el resultado muy probablemente iba a ser nuestro. Y que si no se daba, no importaba, el campeonato seguía para adelante, seguía hacia adelante. Ese juego, creo que más allá de las jugadas espectaculares, del jonrón, de las jugadas defensivas que se dieron, creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista, desde cómo un equipo, a pesar de que el juego iba terminando y parecía que se apagaban las oportunidades, no perdió la calma, ni individual ni colectivamente, ¿no? Porque todos los jugadores estuvieron muy, muy tranquilos mientras transcurría el juego y sobre todo disfrutando en esto de que los budistas hablan de tener presencia en este momento, ¿no? Claro. En no disipar la mente y estar presente en lo que uno hace. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahí nos dimos cuenta, ahí verdaderamente nos dimos cuenta que estábamos dominando el juego mental de nuestro deporte. Yo creo que esa fue la clave. Por primera vez durante todo el proceso darnos cuenta, no que podíamos ganarle a Nueva Zelanda, no que podíamos llegar lejos, sino que podíamos dominarnos a nosotros mismos. Y que eso que tanto habíamos hablado y tan difícil es de probarse a uno mismo, si no lo hace en esos momentos, no había llegado todavía. Y en ese momento llegó en el juego de Nueva Zelanda. Por eso fue tan clave para nosotros. No por el hecho de ganarle, sino por el hecho, como esto que yo te digo, de haber alcanzado el resultado que prueba de que lo que estás entrenando está en el camino indicado. Y ahí llega el convencimiento, y ahí llega esto de decir, pero sí, pero hemos dado un salto. Ya no somos un equipo, un gran equipo, ahora somos un equipo prácticamente invencible. Nos pueden ganar, pero ya no nos pueden vencer, ¿no? Que eso es lo que le pasa a muchos equipos, que se dan por vencidos en el medio de un partido. Y eso se ve en el juego contra Canadá, porque es que contra Exacto. Canadá juegan. Yo hablé con Jeff Elworth, el jugador canadiense que Sí, trabaja con nosotros, nos ha ayudado con el bateo, y sí, él, sí. mira, nadie le ganaba ese día a Argentina. Era imposible Claro. ganar ese equipo. Era un Sí, equipo, sí. como dices. Ok, Y así ocurrió. dime. Bueno, llegamos a la final.
llega a la final, partido contra Japón, un partido tremendo que yo pienso que la mayor parte de la gente lo haya podido ver. Y para mí, sinceramente, hay una jugada que yo soy un enfermo del softball, del béisbol, veo muchísimo. Y yo te digo con toda honestidad que es la jugada que más me ha sorprendido a mí en la vida, que me ha dejado pegado al asiento diciendo qué ha hecho, cómo ha hecho esto, que es la jugada de Federico Guedes. Para quien no lo sepa, final era tie break, Japón era home club, tenía las bases llenas, un solo out, con la carrera de tercera se acababa el partido y Japón era campeón del mundo. Obviamente Argentina está jugando con el cuadro por dentro, buscando el out en home. El bateador japonés da un rolling de bote alto a la segunda base. Federer fildea, no hay out en home ni de broma. Y no se le ocurre otra cosa que ir, pisar segunda, pivotar a primera y hace un doble play espectacular. Que sobre todo, más que la espectacularidad y la complejidad técnica de la jugada, para mí la gran cosa que tiene esa jugada es que se le haya ocurrido hacerlo. Que haya tenido la sangre fría de ir a sacar un doble play cuando está viniendo de tercera home la carrera a la victoria, que significa el título mundial para Japón. Yo, sinceramente, para mí fue alucinante esa jugada y quisiera que nos contara cómo lo viviste tú. Bueno, a ver, eso no fue lo que se le ocurrió a él, eso fue lo que nosotros planeábamos que íbamos a hacer. Ah, mira, porque en realidad fue así, porque es que de afuera se ve así, ¿no? Entonces eso es lo bueno por ahí charlar con qué pasó desde adentro, ¿no? Claro. Nosotros pensamos lo siguiente. La jugada descrita es tal cual como vos decís. Ahora, si nosotros jugábamos muy adentro, que fue lo que yo hablé con ellos, si jugábamos muy adentro, le dejamos huecos muy grandes. Y un pique alto nos va a pasar y el juego se va a terminar ahí. Nosotros vamos a jugar, no vamos a poder jugar afuera, porque si jugamos muy atrás para doble play, como si jugaríamos en béisbol, muchas veces una pelota lenta nos hace perder el juego. Entonces nosotros vamos a jugar en intermedio. Eso quiere decir de la corredera un paso atrás. ¿Sí? De la corredera un paso atrás. Si la bola era lenta y había que jugársela, ir para adelante y jugar a home. Y si la bola salía hacia atrás como salió, teníamos que jugar, sobre todo si iba por el medio, teníamos que jugar doble play por segunda base. Sí o sí. No íbamos a tener otra opción. Y bueno, y fue así como salió la jugada, porque en definitiva, si él hubiese jugado adentro, que desde la corredera 1 metro para adentro, esa bola lo iba a pasar o iba a quedar muy alta y no iba a poder pisar la segunda para ir. Si vos te fijás, se la agarra y pisa en la misma dirección. Sí. Ahora, te cuento que ya nos había pasado antes, y nos había pasado antes con Federico, y habíamos perdido, precisamente por jugar adentro. En un campeonato de juveniles, un campeonato argentino de juveniles, cuando Federico era juvenil, es decir, era menor de 19 años, hoy tiene 33, 32, 33, y nos pasó eso y yo era técnico. Yo jugaba en primera, pero me habían nombrado técnico, como pasa muchas veces que nombran a un jugador técnico. Y llegamos a la final y nos pasó eso y perdimos la final en esa situación. Y como muchos años después, sin pensarlo ni proyectarlo, se dio la misma situación y a favor. Así que, pero sí, ojo, no es crédito mío. Crédito mío es preparar la jugada, pero la genialidad de haberla hecho perfecta, porque aparte tira el pase con un pique y Manuel Godoy, primera base, lo levanta el zurdo y termina de completar la jugada, digamos. ¿Cómo llega un jugador a hacer eso? La clave está en que el jugador, para que esas genialidades ocurran, como ocurren en todos los deportes, tiene que tener un sistema alrededor que todo lo demás esté arreglado por él. Es decir, en función del jugador. Es decir, para que los jugadores tengan esa genialidad en la cancha, el equipo debe ser sumamente ordenado en su vida extra cancha y en todo lo que se refiere a la llegada a la cancha. Porque una vez que empieza el partido, todo el mundo se desconecta. Cree que se desconecta. Pero si se olvidó el cinturón fulano, si Mengano no llegó a tiempo, que el entrenador se olvidó el bolígrafo para hacer line-up, que el jefe de equipo se olvidó el equipo de mate y tiene que volver. Cuando ocurren cosas que distraen a los jugadores, esas genialidades es muy difícil que ocurran. Porque por más que uno quiera, están en la cabeza, van con uno adentro de la cancha. El ser humano es uno solo.
Entonces, para lograr eso, el jugador tiene que tener una organización, y eso va para vos, Jorel, tiene que tener una organización impecable. Y eso es responsabilidad nuestra, de los entrenadores. Exacto, Y lograr que los jugadores tengan la disciplina necesaria como para encajar en esa estructura. ¿Sí? Pero igual, me saco el sombrero porque la jugada fue impecable, es todo el jugador, ¿no? Ejecutó perfecto. Con honestidad, Julio, también parte de eso que estás diciendo es la decisión que tomas también, porque realmente, sinceramente, entre nosotros, para decidir en esa situación, jugar a un doble play, cuando sabes que te pueden meter la carrera tercera, también tienes que estar muy convencido, muy seguro y muy organizado en todo lo que se está haciendo. La jugada normal que toma un manager en esa situación es, vamos a jugar por dentro, evitar la carrera. Entonces, decidir hacer algo diferente, que es lo que nos puede llevar a la victoria, pues también tiene que formar parte de ese proceso de orden y de confianza que has descrito, evidentemente. Y otra, luego, con el juego empatado, sacas a batear a Malarsuk y pega un triple. Pues se convierte en la carrera que os da la victoria definitivamente. Y este es un jugador que probablemente en otro momento haya tenido quizás un papel, no lo sé, tengo la sensación, pero no lo he comprobado, pero quizás en otro momento anterior había sido un poco más protagonista, digamos. Sí, claro. Era un jugador de banquillo, aquí está en el banquillo, y sin embargo sale del banquillo y es capaz de pegar el batazo de la historia de Argentina. Esto también es fruto de todo este proceso que estamos hablando, ¿verdad? Ya, Ladislao Malarsuk normalmente era jugador titular, era quien jugaba en la segunda base. Normalmente Federico alternaba distintas posiciones. Y en ese campeonato no fue su mejor campeonato. Y eso hay que asumirlo. El atleta tiene que asumir que en ciertas ocasiones, por más que haya entrenado bien y demás, hay ciertas circunstancias que son ajenas a él, que hacen que su rendimiento no sea lo que él esperaba. ¿Verdad? Y a pesar de eso, saber de que en un campeonato tan corto como un campeonato mundial, o como un campeonato europeo que se juegan en muy poca cantidad de días, cada día se renueva y es un nuevo desafío, ¿no? Cada día, independientemente de que el entrenador va a poner a aquellos jugadores que siente que tienen mejor racha, de que están más seguros de lo que están haciendo, la actitud del jugador, ¿sí? Aunque no esté yéndole como él desearía, es saber que primero eso va a ocurrirle, y va a ocurrirle más de una vez en su carrera. Primero. Entonces, de esa manera un poco se relaja. ¿Sí? Siente que no es un fracaso lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo después de invertir mucho tiempo entrenando. Que eso es lo que más siente un jugador. Entrené tanto para que me vaya mal. Es una frustración muy grande. Pero es normal y le puede ocurrir a cualquiera, le ocurren a los mejores cracks malos partidos. Y 2 o 3 malos partidos seguidos también le ocurren. Y entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho eso, esa visión de el aquí y el ahora, ¿no? Más allá de lo que pasó, tratar de abstraerse de la historia, aunque sea la historia corta que venís trayendo. Y sobre todo, eso por parte del jugador. Y por parte del entrenador, creo que la clave es que el entrenador tiene que estar más pendiente o con mucho más atento a los jugadores que están pasando por un mal momento, ¿sí? O a jugadores que creen que deberían jugar más de lo que están jugando, ¿sí? Mayor cantidad de innings de lo que están jugando, que de los jugadores que están en su lugar. Es decir, yo no me puedo preocupar mucho por Bruno Motroni, no me puedo preocupar mucho por Teo Migliavaca, por Santiago Carril, que eran jugadores que no tenían problema, estaban titulares en la alineación, venían jugando bien. Yo tenía que estar atento a los jugadores que no estaban del todo bien, porque ellos son los que voy a echar manos y realmente necesito hacer un cambio. Claro. Así que, bueno, Malarsuk entró en un momento difícil y la verdad que entró con esa energía como quien empieza un campeonato. Pues tomó turno de lead-off en el inning y parecía que era el primer juego del campeonato para él. Y dio un triple que parecía que si hubiese volado 3 metros, 3, 4 metros más, pues fue una línea. Si se hubiese levantado un poco más, quizás era un jonrón. Y la verdad que, de nuevo, es un triunfo del juego mental, más que
del coraje, más que de esto ¿viste? Esto muy futbolero de decir acá hay corazón para jugar. No, es más esto, un control de mi propia cabeza y de mis malos pensamientos, ¿no? Y de las cosas que me juegan en contra a mí mismo, mi autodiálogo. Creo que ahí estuvo la clave con Malarsuk y la verdad que yo estoy tremendamente contento con lo que pasó, porque para él, ese torneo que era malo, no terminó siendo malo, terminó siendo un buen torneo para él. La perspectiva cambió totalmente. Exacto, efectivamente. Esto es una cosa que los jugadores y las jugadoras tienen que entenderlo, que cada día es una nueva oportunidad, cada inning es una nueva oportunidad y que nuestro deporte es un deporte muy agradecido, siempre paga bien si nosotros hacemos lo que y estamos preparados para cuando se necesite hacer algo así. Una cosa, Aurel, disculpa, una cosita. ¿Os parece bien si os pongo los 40 segundos finales de este partido y vemos las jugadas que estáis comentando? ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí en YouTube. Son 40 segundos para así ver las jugadas que habéis comentado del doble play y del triple. Creo que son los 40 segundos finales. Os lo comparto en un segundín y son solo 40 segundos. Y volvemos, si queréis. Dale. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Ahora le doy a play. A mí me va lento, se frisa un poco. No sé a los demás si le va bien. ¿Lo veis bien? Todavía no ha llegado, todavía no llega. Ah, pues entonces no va bien. No. Bueno, os comparto. No, ya va. Ok. Ahí está. Tarda un poquito. Ese es el doble play. Espectacular. Estos son los instantes finales. Ese es el out final. Sí. No está el triple de Malarsuk. Está el triple. No lo hicieron en el resumen. Está el doble play. Julio, y está el out en segunda que te cantó el umpire cubano en el robo, que era 6. Tu compatriota es un buen árbitro, pero tiende a ponerse muy ansioso. Entonces, da out antes de que ocurra, ¿no? Pero de todas maneras, luego el robo del japonés fue seguro también y lo dio out, así que no tengo nada que objetar, digamos. No, lo que yo te decía respecto de que el jugador tiene que entender que el jugador lo va a entender al tiempo que lo va a entender. Es decir, el entrenador tiene que tratar de que el jugador, a medida que vaya jugando, vaya aquilatando y vaya aprendiendo a entender el juego. El jugador no es que tiene que entender, no es su deber, porque no funciona así, digamos, no es que, bueno, a partir de ahora vos tenés que entender esto, y bueno, yo te doy la orden y vos lo entendés. No, la mente humana es bastante más compleja que eso. Eso se adquiere con mucho tiempo, con experiencia, y tratando de ser consciente de lo que está pasando en el juego, en cada uno de los juegos que yo tengo. Y mirá, cuando yo fui en 2 etapas a jugar a Estados Unidos. La segunda etapa, que fui con Lucas en el año 2001, tenía grandes jugadores de compañeros, grandísimos, leyendas. Mark Sorenson era uno de ellos. ¿Sí? Mark Sorenson es el equivalente a, qué sé yo, Barry Bonds en la Liga Mayor de Béisbol. Una leyenda. Y él, algo muy simple, tenía una libreta. Y así como él había varios. Tenía una libreta con un bolígrafo, y donde anotaba, después de cada juego, sus impresiones acerca del juego, de él, y llevaba una suerte de estadística y una carta de dónde le lanzaban y demás. Eso es parte de no tener este servicio de scouting por parte de tu club, ¿no? Porque nuestro deporte es un deporte chico. Él llevaba su propio scouting. Pero no es tan importante el scouting respecto al equipo contrario, sino de las anotaciones acerca de qué sentí yo, cómo me sentí, qué errores cometí, qué cosas malas, por qué me sentí nervioso, o por qué me sentí bien, qué hice. Y esas anotaciones que la iba haciendo partido a partido, juego a juego, después son una fuente de conocimiento de uno mismo. Correcto. Y nosotros esto lo llevamos y lo tratamos de inculcar a nuestros jugadores, porque más allá de lo que el entrenador
le puede aportar, el mejor coach de un jugador es uno mismo. Es uno mismo. El entrenador está ahí para hacerte propuestas, para generarte el ámbito para que vos te desarrolles y demás, pero el jugador tiene que tener esa visión de querer aprender cada día más. Él. Y proponerse soluciones a ciertos problemas que por ahí el entrenador le transmite y no lo entiende, o el mismo entrenador no llega a comprender. Y de esa manera yo aprendí mirándolos que era una gran ayuda el hecho de ir tomando nota de qué es lo que me pasaba a mí durante los juegos. Aunque sea muy breve. Y después ver cuáles son los patrones que se repiten. Y ahí sí saber cuáles son los problemas o incluso mis virtudes. Como para llegar a esto que decíamos nosotros y comprender verdaderamente de qué se trata el juego y no agobiarme en situaciones en las que por ahí las situaciones, digamos, las cosas no se dan como uno quiere, ¿no? Los resultados no llegan todavía. Exacto. Y bueno, no podemos terminar de hablar del Mundial sin mencionar a alguien que yo creo que es excepcional. Es el caso de Huemul Mata, el hermano menor de Lucas Mata. Exacto. Cosa que yo no le conozco, pero me imagino que esta condición de hermano menor de Lucas Mata le habrá acompañado durante buena parte de su carrera. Yo he escuchado a algunas personas que conozco referirse como el Mata pequeño, el Mata menor, no me acuerdo ahora exactamente, pero referirse a él de esta forma. Y sin embargo, si miras ahora, en la historia de Argentina está Huemul Mata como campeón mundial juvenil, como campeón mundial de mayores, de adultos, y con un papel importantísimo, lo que hizo en este mundial frente a Canadá, frente a Japón, pues es una cuestión tremenda, y sé que es un jugador que ha vivido buena parte de estas cosas a tu lado. ¿Qué nos podrías contar de Huemul? Bueno, es como vos decís, muchas veces lo que sería una ventaja para alguien termina siendo como un peso, ¿no? Cuando uno tiene un padre que ha sido destacadísimo y uno sigue la misma actividad que el padre, siempre el hijo de. O en este caso siempre había sido el hermano de, ¿no? Pero por eso yo te dije al principio de la charla que yo estoy convencido de que Lucas ha sido el jugador con más talento, el lanzador, el pitcher con más talento que ha dado Argentina. No obstante ello, no es el que ha obtenido los mejores resultados. Resultados no porque el equipo haya bateado mucho, digo resultados en performance contra equipos contrarios. Porque Huemul le tiró 5 innings en 0 a Canadá y luego le tiró 10 innings en 2 carreras a Japón, que es, sin lugar a dudas, era el mejor equipo del torneo hasta la final. ¿Sí? Nosotros llegábamos, los favoritos eran ellos, nosotros veníamos muy bien, pero ellos llegaban invictos a la final, con un grado de confianza importantísimo, con 2 lanzadores en grandísimo nivel, como Koyama y Matsuda, y él logró contenerlos de esa manera, y tuvo un relevo al principio titubeante contra Nueva Zelanda, pero ganó, y también tuvo otras actuaciones muy importantes. El crecimiento de él fue dándose de a poco, porque el año anterior no había sido bueno su rendimiento como lanzador. Y eso se explica por la sencilla razón de que cada jugador tiene sus tiempos. Y que mientras siga trabajando y siga intentando ser cada día un poco mejor, en algún momento va a dar un salto. Ese salto no se puede proyectar muy bien cuándo. Nuestro entrenador de lanzadores decía que según su proyección, el 2019 debía ser el año en que Huemul diera un salto cualitativo. ¿Sí? Y efectivamente lo dio. Pero hubiese podido no ser así, y quizá era el 2020, este año, o el 2021. Eso es difícil de proyectar. Lo que sí es fácil de hacer es seguir en el camino del entrenamiento sabiendo de que en cualquier momento eso va a ocurrir, sin tratar de apurarlo y teniendo la paciencia suficiente como para no exigir más allá de las posibilidades. No estoy hablando de exigir en el entrenamiento, digo de exigir en los campeonatos, de exigir en los juegos, más allá de la posibilidad que tiene el jugador, sobre todo un lanzador,
que en la generalidad de los casos lo que quiere es brillar. El lanzador cuando entra a la cancha tiene la bola en la mano, él lo que quiere es brillar. Y cuando uno va y le pregunta cómo está, y sabe que está cansado, y sabe que está agitado, dice, no, estoy bien, sigo. Nunca un lanzador, es muy raro que un lanzador le diga, toma la bola, o no, hoy no quiero tirar, que tire otro. El lanzador de por sí es una persona con mucho orgullo. Muchas veces nosotros los entrenadores pretendemos más de lo que pueden dar en ese momento, porque sabemos que lo pueden dar, pero quizá no es el momento, quizá va a ser más adelante, ¿no? Y esa paciencia, en cierta medida, aprendí a entenderla en este último año, que no la tenía tanto en años anteriores. Yo debo confesarlo, digamos. En esto, el equipo creo que dio un salto en la medida de que yo pude mejorar también mucho como entrenador, ¿sí? Quizá muchas veces el equipo, y esto te lo digo con total sinceridad, muchas veces quizás yo mismo le puse el techo a mi propio equipo, ¿no? Sin quererlo, a pesar de que siempre fui la persona que más quizá empujé ahí adentro desde la exigencia, ¿no? Desde la exigencia, porque el principal trabajo es del jugador, pero de la exigencia, el que más pedía, el que más exigía, me atrevo a decir que quizás muchas veces yo mismo, sin quererlo, quizás puse un techo a mi equipo. Y cuando empecé a entender un poco mejor las cosas, logramos dar este salto. Y después miro para atrás y para no sentirme mal digo, bueno, pero yo hace 10 años que soy entrenador. Y acá hay jugadores que hace 20 años que son jugadores. Y ahí me quedo más tranquilo, ¿no? Digo, bueno, eso hace el doble de tiempo que son jugadores y yo la mitad. Entonces, bueno, ahí me lo perdono y me doy siento un poco de indulgencia y sigo para adelante disfrutando como siempre. Mira, no sé si lo sabes, pero el partido final acá en España fue muy seguido, ese partido final vuestro contra Japón. Mucha gente, por el vínculo con Seba, pues estábamos pendientes de lo que ocurría. Y una imagen que llamó mucho la atención aquí, que se ve perfectamente en el vídeo, no lo ve en YouTube, una de las primeras personas que se ve en el campo celebrando con los jugadores es a Sebastián Herbasutti. Sí, Acá, claro. pues eso fue una cosa tremenda. Y hemos hablado mucho de eso, yo le he dicho a las jugadoras, porque yo les he tratado de transmitir la idea de un equipo nacional del cual no se está un momento y ya no se es parte. Si uno quiere, puede seguir siendo parte de ese equipo, aunque no esté en el roster de una competición determinada. Y yo creo que el hecho de que Sebastián se ha seguido sintiendo parte y los jugadores lo han seguido considerando parte justifica quizá que él esté ahí, porque si no los jugadores probablemente le dirían, tú no pintas nada aquí, tú no. Y sin embargo, las imágenes ven que lo tratan como uno más, como si estuviera... De hecho, yo sé que él se siente campeón del mundo, aunque no lo haya jugado y aunque no lo haya sido en los números. Y yo creo que esto es parte importante en lo que hablas de la construcción de un equipo, ¿verdad? Sí, eso, mirá, eso es una forma de ver un equipo nacional, una selección de un país. Muchas personas lo ven como ser parte de un cuerpo de élite, de lo cual lo separa del resto. Nosotros, por el contrario, lo que aspiramos es a verdaderamente representar, pero desde lo más puro del sentimiento de cada uno de los softbolistas, representarlos en la cancha y que sientan verdaderamente que ese es su equipo y que pueden entrar a la cancha a saltar con nosotros porque lo sienten como suyo, lo sienten verdaderamente como suyo. Y una de las cosas que nosotros tratamos de emular de Nueva Zelanda, que tiene mucho de esta cultura propia por su geografía, ¿no? Por su aislamiento tan en el Pacífico Sur y esta filosofía de que tiene la gente de la isla, no tanto los inmigrantes ingleses, ¿no? Sino los isleños, que es interpretar al equipo como una familia, ¿sí? Y que una vez que alguien ha sido parte del equipo, va a ser para siempre parte del equipo. En los All Blacks dicen, una vez que sos All Black, sos para siempre All Black. Y no importa si jugaste un solo juego, sos parte de nosotros para siempre. Y eso significa que vos también tenés que no solo sentirte parte, sino que comportarte como tal, ¿no? Entonces, esto de estar aquí es sí, sos parte de una élite y tenés el privilegio, pero también tenés la responsabilidad
de atesorar esa camiseta, esa jacket, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen? La camiseta. Esa camiseta no es tuya. Esa camiseta es un legado. ¿No? Esa se te entrega a vos y vos la tenés que entregar a quien sigue mejor de lo que estaba. Y queda estampada como un tatuaje en la piel, ¿no? Y eso es parte de un abordaje cultural del deporte, no simplemente de una cuestión simplemente de competición y para generar una mística para ganar, no, esto es verdaderamente porque lo sentimos. ¿Ah? Y nosotros somos, a ver, esto que yo te cuento tranquilamente lo pueden replicar ustedes porque somos muy pasionales. Los españoles son muy pasionales, los latinos somos pasionales. Y construir eso alrededor de un equipo no es complicado, lleva tiempo, pero no es complicado, pero sí es una nueva manera de interpretar lo que significa ser parte de un equipo nacional y la representación. No importa si yo soy campeón mundial o si salí último o si estoy peleando para alguna vez clasificar para un campeonato, eso no importa. Lo importante es cómo yo siento eso y la cultura que genero alrededor de ese equipo, que termina siendo inspiración para aquellos que no están ahí y que saben que quizás nunca van a estar ahí, pero que sienten que cada cosa que hace un jugador de esos los representa en un todo, ¿no? Y ahí donde entra Sebastián, que hubiese podido estar con la camiseta puesta tranquilamente jugando, sino que, bueno, nació unos años antes de lo que debía haber nacido y no llegó por una cuestión de edad, más que nada, ¿no? Y de elecciones, porque se enamoró y está feliz allá, y la verdad que me parece excelente la decisión que ha tomado, una decisión de vida espectacular, y la verdad que yo lo aprecio de todo corazón a él, la verdad, mucho, mucho. Bueno, sí, sin duda, sin duda. Y él para nosotros es una gente muy querida y bueno, entre tantas cosas buenas que nos ha traído también conocerte y saber un poco de tu proyecto y de tu trabajo. Yo creo, Laura, que es un momento bueno para la gente si quieren preguntar alguna cosa, si quieren comentar algo sobre lo que ha hablado Julio, preguntarle de lo que ha dicho, de lo que no ha dicho, de lo que quieran, que lo puedan hacer ahora. Vale, sí, que vayan levantando la mano y así lo vemos en participantes. Con total libertad, lo que sea, ¿eh? Acá no hay secretos. Cualquier cosa, abierto. Vamos, no sean vergonzosos, vamos. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nadie quiere hablar nada? ¿Alguna de las jugadoras? Los aburrí al final. Yo tengo esperando a irse. Yo sí tengo Estoy una. esperando que termine la videollamada. Yo tengo una. Digo que, bueno, ya habéis conseguido lo máximo que se puede aspirar en el softball masculino y teniendo en cuenta que eso no es una especialidad olímpica, es a lo máximo que se puede aspirar en el softball ahora mismo. Entonces, ¿cómo se consigue mantener el espíritu de estos jugadores que después de tanto sacrificio ya han llegado a lo máximo, para que sigan trabajando a un máximo nivel y no se relajen ya que lo tienen o que empiecen a desbandarse? Y yo ya lo he conseguido, ya dejo de sacrificar. Y lo principal es darles un descanso, un buen descanso, que disfruten de lo ganado mucho, y luego de ese descanso elaborar una nueva propuesta. Sobre todo, que hay que disfrutar el camino. O sea, el hecho de volver a preparar un equipo que tenga la capacidad de ganar y de que decir, bueno, ya ganamos una vez, bueno, ahora debemos probarle al mundo y a nosotros mismos que eso no fue casualidad, que no solo fue un buen campeonato que tuvimos. Ahora vamos digamos, el desafío nuestro es probarnos a nosotros mismos que somos más que simplemente ese equipo que ganó, que somos un equipo que puede seguir jugando bien y estar allá arriba. Y si se dan las cosas como se dieron, quién sabe, ganar de nuevo. Pero para que eso ocurra, el proceso, el camino hacia ese objetivo tiene que ser muy disfrutable. Tiene que ser algo que yo verdaderamente disfrute, sea parte, ¿cómo te podría decir? Sea parte disfrutable de mi vida. Sea algo que yo realmente goce hacer en mi vida. Que no sea simplemente la obligación de ganar de nuevo. Así no funciona. Ningún equipo obligado a ganar realmente se la pone más difícil de lo que es, ¿no? Cuando uno se obliga a ganar.
Y ya, sí, otra ya por curiosidad, ¿cómo es que en Argentina hay este interés por el softball igual más que por el béisbol, siendo un país latino? O al menos, ¿por qué se ha alcanzado este nivel de softball en Argentina y no tiene el mismo, por ejemplo, en el béisbol? También lo tiene, pero no tanto. Mira, es raro, porque en realidad en Argentina no es un deporte que se practique mucho, ni el softball ni el béisbol. El softball en 6, 7 ciudades, pero en la única que se practica fuerte es en Paraná. Hay 2 ciudades más donde hay buen movimiento, pero es disímil en las categorías, ¿sí? En algunas se trabaja fuerte en infantiles, pero no logran capitalizar en mayor, y en otras tienen muchos mayores, pero no tienen juveniles con recambio. Eso en softball. Y en béisbol hay prácticamente tres ciudades donde se juega y nada más. O sea que, en realidad, es un deporte que no se practica mucho, pero que, lógicamente, en softball, por ser un deporte más chico y de menor desarrollo, es más sencillo llegar a la cima en un deporte de muchísimo más desarrollo. Llegar a la cima desde donde nosotros llegamos, lógicamente. Digamos, yo estoy totalmente, digamos, me siento realizado, ¿sí? En lo personal, por haber ganado y demás, pero soy consciente del deporte al cual pertenezco también, ¿no? Es mucho más difícil en un deporte mucho más desarrollado como el béisbol llegar, y sobre todo desarrollado al profesionalismo tan brutalmente, de que tiene más de 100 años en Estados Unidos. Así que la respuesta es, mira, es por igual, pero sé que quizás no puedo opinar de béisbol, porque la verdad que no tengo poco y nada de relación con ellos, pero no porque no me gustaría tenerla, sino porque juegan en otra ciudad. En mi ciudad no se juega, ¿sí? Me encanta el béisbol. Yo, si copio algo, copio la organización de los equipos de Grandes Ligas en lo que se puede. Sigo los partidos y todo, pero es muy poco el desarrollo, pero son muy apasionados los que lo hacen. Y bueno, en Paraná hay 10 equipos que juegan todo el año, y desde las categorías más chicas, que tienen 8, 9, 10, hasta veteranos que juegan lanzamiento lento, ¿no? Slow pitch. Uh-huh. Y alrededor más o menos de 10 equipos sobre cada categoría que juegan todo el año. Y ahí está más que nada la base del éxito de nuestro softball. ¿Y habéis notado un incremento en el interés después de haber ganado la Copa del Mundo? Hubo mensaje del presidente, hubo celebraciones en la calle, no como el fútbol, evidentemente, que es un deporte estrella, pero supongo que habrá incrementado el interés después de la publicidad que ha dado este campeonato. Así es. Y por primera vez tuvimos proyección a los medios de comunicación masivos de nacionales, ¿sí? Se visibilizó nuestro triunfo en toda Argentina, y eso es algo muy complicado para un deporte chico, ¿sí? Es muy complicado. Imagínate, ustedes mañana son campeones mundiales de softball. ¿Te imaginás en las primeras páginas quitándole el lugar al Real Madrid o al Barça o al Atlético o a quien sea, quitándole una parte de su prensa a ellos? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque a pesar de ser campeón del mundo seguimos siendo un deporte chico, ¿no? Y bueno, eso se logró, y lógicamente hubo una réplica. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Lo sabremos en los próximos años. No te podría decir hoy. Había una pregunta ahí. Sí, sorry, vale. Vale, un momentito. Pregunta por acá, ¿cómo se trabaja que los jugadores interioricen el equipo por encima de lo individual? Y bueno, esto es docencia. Así como uno le enseña a un jugador a batear, tiene que explicarle y enseñarle acerca de qué significa el equipo, cuáles son los principios rectores del equipo nacional, y cómo debería ir construyéndose. A medida que, ¿cómo se hace esto? Primero a través de los líderes del equipo. Empoderando a los líderes del equipo para que ellos sean los que trabajen estas cosas, a veces de forma deliberada y otras veces con el ejemplo simplemente. No es solamente un trabajo del entrenador, es un trabajo del entrenador y principalmente de los jugadores. ¿De qué jugadores? De aquellos que tienen mayor influencia sobre otros. Y, lógicamente,
al atleta hay que darle las condiciones necesarias para que verdaderamente sienta de que el equipo es algo más grande que él, de que está perteneciendo a algo que él realmente lo va a hacer mejorar y le va a hacer alcanzar cosas que solo no podría. Le va a dar algo más de lo que tiene. Y como todo, uno empieza a enamorarse de eso, así como se enamora de situaciones, distintas situaciones en la vida, y va construyendo lentamente esa cultura. Pero el camino lo tiene que recorrer cada equipo en particular. Hay muchísimos libros de esto, acerca de esto. Muchos libros que se pueden, mucha bibliografía acerca de construcción de equipo, acerca de cómo ciertos equipos llegaron a adquirir niveles extraordinarios de cohesión. Yo he echado mano a muchos de esos y he tratado de adaptarlo a la idiosincrasia argentina, porque muchos de esos son de otros países, sobre todo de países anglosajones, y nosotros tenemos características distintas. Bueno, hay que ir adaptándolas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que levante la mano o que quiera intervenir directamente puede hacerlo? Yo vuelvo, perdona que yo vuelvo a preguntar. Si no pregunta nadie, me meto otra vez por aquí, que tengo yo otra curiosidad. Siendo un país tan grande y habiendo tan pocas zonas donde se disputa soccer, ¿cómo os organizáis para tener una liga potente y a partir de esta liga potente conseguir los resultados que habéis conseguido? Porque, por lo que me cuentas, al haber poca afición, pocos equipos en un país tan grande, parece complicado que haya una liga potente. Porque la liga no es nacional. Hay muchas ligas locales y se juega un campeonato nacional al año o dos. Después hay distintos torneos que son por invitación. Entonces los equipos viajan a jugar a otra ciudad, pero normalmente juegan en la misma área, ¿sí? En un área metropolitana de alguna ciudad importante, más o menos importante, y ahí se va construyendo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y se logra con muchos, te diría yo, dirigentes, que es lo que más falta. Dirigentes, nosotros le decimos a los que lo dicen oficiales en Centroamérica, es decir, aquellas personas que se dedican a la organización de los equipos, trabajo con los clubes y trabajo en las asociaciones. Y muchas veces son esos entrenadores, esos dirigentes son entrenadores también a la vez. Y muchas veces ocurrió que también los jugadores eran entrenadores y dirigentes a la vez. Y eso se fue dando, por ejemplo, en mi ciudad durante mucho tiempo hasta que logramos tener suficiente cantidad de gente. Pero es un proceso que se puede planificar de acuerdo a lo que vos tenés, a lo que vos contás. Lo que sí, al no tener recursos económicos provenientes de afuera por la venta de los derechos de transmisión y demás que tienen los deportes profesionales, el hecho de buscar competencia en la cercanía te asegura la posibilidad de no tener más gastos mayores, ¿no? Porque normalmente el propio jugador es el que solventa los gastos de su competencia, ¿no? Entonces, tiene que ver con que armar ligas locales fuertes y de última, confluir todos en una vez al año durante... acá se juega durante 5 días el Campeonato Nacional de Clubes, 5 días y medio, nada más. Pero sí hay muchos equipos que les gusta viajar porque están bien organizados y van de una ciudad a otra a jugar un campeonato de fin de semana, como parte de construcción de su propio equipo y darle oportunidad a otros jugadores que juegan menos y demás. Pero creo que la clave está ahí, en buscar según las características. Acá se dio así, más que nada se dio así. Ok, gracias. Pues nada, a ver, otra pregunta por aquí. Si no he entendido mal, los jugadores trabajan gran parte del tiempo con la selección. Ahí, a ver, que se me fue. Sí, ¿cómo se toman esto los equipos de esos jugadores? Correcto. Exacto. Lo toman como parte como parte del crecimiento de sus compañeros. Nosotros tratamos de planificar las distintas etapas del año del jugador. Y cuando necesita estar más con su equipo, con su club, tiene menos intensidad o menos frecuencia nuestro entrenamiento. Bajamos la cantidad de entrenamientos semanales
para darle la posibilidad a los jugadores que entrenen con sus clubes. Sobre todo en la época del Campeonato Nacional de Clubes o en la época de los playoffs de la liga local, ¿sí? Que son los dos torneos importantes que ellos juegan. En esos momentos nosotros, por lo general, les damos más libertad para que entrenen con ellos. Lo que pasa que el entrenamiento con el equipo nacional es mucho más exigente. Como es mucho más exigente, los jugadores obtienen mucho mejores resultados en su performance general. Entonces los equipos saben que van a echar mano de jugadores que tienen mayor calidad, están mejor entrenados cuando vienen de nuestros procesos, ¿no? De todas formas, siempre hubo tensiones entre los clubes y el equipo nacional que se fueron solucionando según cada caso. Digamos, ¿sí? Tensiones siempre hubo, no es que ha sido una armonía total, ¿no? Es buena la pregunta, porque en esto hay que estar atento, como en todo, para no causarle un problema, sobre todo al jugador, de que tenga que decidir si va a estar con su equipo, o con la selección, o con su equipo nacional, o con su club, y que eso le genere una rispidez con sus propios compañeros, del equipo nacional o de su club. Esas tensiones va a haber que estar atentos, y siempre nosotros por lo menos, y bueno, y de esa manera tratamos de tener una cierta armonía. Vale, hay una pregunta de Xavi que se refiere a cómo se financia el equipo nacional, ¿de dónde sale el dinero para esto? Y nosotros tenemos en Argentina un ente mixto que reúne al Comité Olímpico Argentino y a la Agencia de Deportes Nacional, ¿sí? Entre ellos dos generan los recursos para que todos los deportes tengan el apoyo necesario para las competencias internacionales, y existe un sistema de becas para los deportistas amateurs. Sistema de becas que sería como el pago de un dinero que sería como de un tiempo, un trabajo de tiempo parcial, ¿sí? Que ayuda a los jugadores a que puedan cubrir económicamente el tiempo que le sacan a su trabajo, ¿no? Y eso proviene de las rentas generales, digamos, de los impuestos generales de la ciudadanía. El ente mixto se llama Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Y ellos son los que se encargan de financiar todo el deporte. En el caso del softball, tiene su listado de becarios, ¿sí? Que son los jugadores que representan al equipo nacional, y se proyecta año a año un presupuesto con las distintas competencias, y bueno, y se logran los apoyos para algunas y para otras no tanto, pero bueno, normalmente todo lo que es oficial está cubierto por este ente nacional. Vale, no veo ninguna otra pregunta. Y había una de Merichel, me parece. Sí, acá está. Pregunta si los jugadores del equipo nacional argentino masculino viven del softball. ¿En cuánto dinero? No. No viven del softball. Algunos son la excepción, en realidad. Son jugadores muy jóvenes que no tienen responsabilidades familiares y que viajan, y que, digamos, al jugar en otros países obtienen un pago por jugar, y eso normalmente en Argentina el sistema de cambio de moneda les favorece. Entonces, aquello que no sería tanto dinero en un país, acá cuando se cambia, le genera una ventaja ese cambio y hacen una diferencia importante. Pero son solamente aquellos jugadores que son jóvenes, que no tienen, digamos, responsabilidades con esposa o hijo. El resto trabaja normalmente como cualquier otra persona, y sí gozan de un sistema de licencias más blando, ¿sí? Para poder jugar durante los campeonatos y tener mayor presencia, si se los requiere, durante los fines de semana y demás. Pero tampoco es algo que aquellos que son más jóvenes puedan proyectar como un trabajo y puedan acumular dinero como para decir, bueno, termino de jugar, termina mi carrera de softball y vivo de lo que gané como softballista. Eso no tampoco va a ocurrir. No sé si respondí la pregunta.
Tenemos Sí, Santi. otra pregunta de Laura Minaglia, que te comento, Julio, es una compatriota tuya. Ajá. Es jugadora y entrenadora acá, es parte del staff de la selección española femenina, porque además de entrenadora de softball es psicóloga. Entonces, en ese caso Enhorabuena. nos ayuda mucho. Y Gracias, Julio. Laura nos pregunta que cómo se las arreglan los jugadores que no son de Paraná. Mirá, viajan, entrenan nosotros, a ver, diseñamos los planes de entrenamiento, ellos entrenan en su ciudad, y lo que nosotros hacemos son concentraciones, les llamamos concentraciones, que son, normalmente reunimos el equipo durante 3 días al mes, a veces 3 días, 2 veces al mes, entonces viajan a nuestra ciudad, porque tenemos todas las comodidades, las instalaciones y demás, y lo que hacemos es evaluaciones. Y bueno, después hacen una devolución, vuelven a su ciudad y entrenan más bien monitoreados monitoreados a distancia más que presencialmente. Así hacemos el trabajo, que creo que eso se puede replicar en otros lugares cuando no tenés mucha gente en una misma ciudad, ¿no? Pero sí, el monitoreo es permanente, y hoy con la facilidad que uno tiene de subir un video y editarlo para corregir cuestiones técnicas, es muchísimo más sencillo, ¿no? No es lo mismo tener el entrenador al lado, pero la responsabilidad de aquel jugador de élite que quiere trascender, que quiere ser cada vez mejor, hace que, digamos, la autonomía de él sea mucho más responsable y disciplinada, y este monitoreo de distancia se puede realizar perfectamente porque el atleta entrena todos los días sin que alguien esté mirándolo específicamente. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, si no hay nada más, Julio, darte las gracias con total sinceridad, porque la verdad que es un privilegio disfrutar de más de una hora de charla sobre softball. Es una delicia escucharte hablar de softball, ya me lo habían dicho y ahora lo hemos comprobado. Así que ya te digo que de mi parte haré todo el esfuerzo para que en algún momento puedas estar acá en España con nosotros en alguna convención de entrenadores o en alguna actividad del equipo nacional, para que nos ayudes y volvamos a hablar. Imagínate esta misma conversación con una cerveza de por medio, pues será el doble de provechosa. El paraíso, mi amigo, el paraíso. De verdad, muchas gracias, y estamos seguros que no será el último punto en la colaboración que nos interesa mantener contigo y con el softball argentino. Sí, sí. Bueno, para mí es un placer comunicarme, llegar a ustedes, conocer gente que ama el deporte igual que lo amo yo, y en muchas partes del mundo. Nosotros tenemos en realidad una finalidad que excede a nuestro equipo, y es que nuestro deporte sea cada vez más grande en el mundo. Hay muchísimo por hacer, muchísimo por recorrer, y parece tan grande la tarea que por ahí uno se desanima, pero todo cambio empieza con el primer paso, así que creo que ese primer paso ustedes ya lo dieron, y ahora, bueno, tienen que seguir caminando, y bueno, aprender a que uno se va a tropezar, y lo único que puede hacer es aprender a levantarse, nada más, y seguir adelante. Y, por supuesto, como vos decís, tiene que haber disfrute, tiene que haber gozo, uno tiene que pasarla bien, tiene que estar rodeado de gente con la misma actitud, y aquel que no la tiene, tratar de contagiarle la nuestra para seguir adelante, ¿no? Porque, qué sé yo, de eso se trata la vida después de todo. Perfecto, pues muchas gracias y un abrazo, Julio. Gracias, adiós. Chao. Chao a Chao, todos. gracias a todos.